Bienvenidos de nuevo a todos. Hoy nos acompaña John Mearsheimer, profesor de la Universidad de Chicago, para hablar sobre gran estrategia, realismo ofensivo y tratar de vincularlo con los acontecimientos mundiales. Muchas gracias por volver al programa. Como siempre, Glenn, me alegra estar aquí. Parece que ahora todos reconocen que, vivimos tiempos bastante históricos. Es decir, la distribución del poder internacional se ha desplazado del occidente al oriente muy rápido, lo cual es notable por haber ocurrido en tiempos de paz. Ahora, vemos que el momento unipolar ha terminado y, en una perspectiva más amplia, puede decirse que ha llegado a su fin un periodo de 500 años desde que las potencias marítimas europeas reconectaron el mundo a principios del siglo XIX, del XVI, y, en distintos grados, lo han organizado bajo su administración desde entonces. Ahora, la respuesta en Occidente, y diría sobre todo en Europa, a estos enormes cambios en la distribución internacional del poder, suele ser, reacciones estrechas e instintivas. Realmente no reflexionan sobre cómo ha cambiado el mundo, ni sobre cuál es nuestra posición en él, y tampoco hacen una pausa para evaluar nuestras opciones, ni cuáles deberían ser nuestros objetivos para maximizar la seguridad y la prosperidad. Así que, en resumen, hay una ausencia de pensamiento estratégico justo cuando más lo necesitamos. Lo que quiero discutir hoy, como dije al principio, es que si damos unos pasos atrás y empezamos por la gran estrategia, quiero preguntarle, ¿qué es la gran estrategia? ¿Y cuáles son, en su opinión, los principales desafíos a la hora de alinear aspiraciones potencialmente ilimitadas con medios limitados? De acuerdo. Permítame definir qué entiendo por gran estrategia. Porque como bien sabe Glenn, se puede definir la gran estrategia de distintas maneras. Y no existe una definición correcta. Las definiciones son solo definiciones. Y puede definir la gran estrategia como quiera. Mi opinión es que las mejores definiciones son las que más le ayudan a entender el mundo. Es decir, podría definir el término gran potencia para incluir a Irán. Y la pregunta que debe hacerse es si eso tiene sentido. Y yo no creo que tenga sentido. Eso no es para subestimar el poder que tiene Irán, pero no es una gran potencia. Por eso querría una definición de gran potencia que incluyera países como los Estados Unidos, China y Rusia, pero excluyera a países como Irán. Pero el punto básico que quiero dejar claro a los espectadores es que no existe una solución aprobada sobre cuál es la definición de gran estrategia. Cuando la guerra de Vietnam terminó en 1975, que fue cuando yo empezaba la escuela de posgrado, de repente surgió un enorme interés por el tema de la gran estrategia. No era un tema que se tratara mucho en la academia hasta mediados de la década de 1970, y entonces creció toda una industria especializada alrededor de ese tema. Así que, en un sentido muy importante, estuve presente en su creación, y nosotros ideamos lo que entonces me pareció una definición bastante útil de lo que era la gran estrategia. Y sigo pensando que es una definición bastante útil, sobre todo si se considera cómo actúan las grandes potencias. Y lo que haré es exponer rápidamente mi definición de gran estrategia. Y para que quede lo más claro posible, la contrastaré con la forma en que definiría la política exterior. En otras palabras, distingo entre gran estrategia y política exterior. Ahora, mi definición de gran estrategia es que se trata de equilibrar los objetivos de política exterior más importantes de un Estado. Dicho de otra forma, son los intereses vitales y los medios militares disponibles para lograr esos objetivos. Es decir, primero tiene que definir
¿cuáles son los objetivos de política exterior más importantes? Los intereses vitales. Y luego pensar en qué medios militares dispone para proteger esos objetivos. Y la política exterior, para mí, no discrimina entre sus objetivos. Puede tener muchos objetivos de política exterior diferentes. Lo que digo es que la gran estrategia consiste en identificar los intereses vitales de un Estado. Ahora, ¿qué quiero decir exactamente con eso? La cuestión es, ¿qué regiones del mundo valen la pena para las que luchar y morir? ¿Dónde está dispuesto a derramar sangre y usar la fuerza? Esos son los intereses vitales. Y adelantándome, en el caso de Estados Unidos, los intereses vitales fuera del hemisferio occidental han sido históricamente Europa, Asia Oriental y el Golfo Pérsico. Eran las tres zonas donde casi todo el mundo coincidía en que debíamos estar dispuestos a derramar sangre y hierro que deberíamos considerar intereses vitales. Pero la política exterior se ocupa de intereses en todo el mundo. Ahora, respecto a los medios militares, debes tomar todo tipo de decisiones sobre qué tipo de medios vas a emplear cuando proteges esos intereses vitales. Y la diplomacia es otro medio, ¿no? Las sanciones son otro medio. Pero lo que la gente de mi corriente sostenía en su momento, y la mayoría aún sostiene, es que hay que ver qué tipo de fuerzas militares construirías para proteger tus intereses vitales. Y para concretar un poco más, tienes que elegir entre la fuerza terrestre, la aérea y la naval. Y luego tienes que pensar cuánto vas a depender de las armas nucleares frente a las convencionales. O, dicho de otra manera, cuánto vas a confiar en la disuasión nuclear frente a la disuasión convencional. Así que lo que quiero decir, Glenn, es que para mí la gran estrategia consiste en averiguar cuáles son los intereses vitales de un Estado, cuáles son las áreas más importantes del mundo, esas zonas del mundo por las que estás dispuesto a luchar y morir. Y luego, ¿qué tipo de fuerzas militares construyes para defender tus intereses en esas regiones? Ahora, hay una pregunta que omití en este análisis y a la que voy a dedicarme ahora. Dije que hay que identificar las zonas del mundo que son de gran importancia. La pregunta que dejé fuera y que hay que añadir es, ¿cuáles son las amenazas a esas zonas o a esos intereses? Porque la naturaleza concreta de la amenaza determina qué tipo de fuerzas militares debes crear. Así que, en resumen, hay tres grandes preguntas que te planteas cuando haces una gran estrategia. ¿Cuáles son tus intereses vitales? ¿Cuáles son las amenazas a esos intereses vitales? Y luego, ¿qué tipo de fuerzas construyes para proteger tus intereses alrededor del mundo? Ese es el esquema básico que varias personas con las que me relacioné desde mediados de los años 70 emplearon como definición de gran estrategia. Y de nuevo, no es una solución oficial, pero creo que es una definición muy útil para pensar el tema. Y otra vez, como traté de dejar claro, es distinto de preguntarse cuál es la política exterior del Estado, porque si hablas de la política exterior de un Estado, te refieres a todos sus objetivos, todos sus intereses, no solo sus intereses vitales, y hablamos de todos los instrumentos de que dispone, no solo del instrumento militar en el que me centro al hablar de gran estrategia, diplomacia, sanciones y demás. Así que espero que esto sea un buen esquema de cómo pienso sobre el tema general. Y si quieres, puedo decirte cómo creo que se aplica a Estados Unidos. Sí, bueno, esa era exactamente mi siguiente pregunta, porque, de nuevo, Estados Unidos tiene que empezar a establecer más prioridades, especialmente a medida que cambia la distribución del poder. Debe centrar su atención y priorizar unas cosas sobre otras. O usando tus palabras, ¿cuáles son las prioridades para Estados Unidos en términos de por qué está dispuesto a luchar y morir? ¿Qué merece que se luche y se muera por ello?
Quiero decir, ¿es la seguridad o es su posición, su poder en el mundo? Bueno, en este momento Estados Unidos enfrenta, podríamos decir, desafíos al menos a su poder por parte de China y Rusia. Y por supuesto parece que también se está reorganizando el Medio Oriente. ¿Cómo? ¿Cómo ves el reto para Estados Unidos en términos de priorizar en qué centrarse? Y siempre habrá compensaciones dado que los recursos son limitados. Y, como dijiste, hace falta priorizar en todo. Así que no necesariamente qué debería hacer Estados Unidos, sino cuáles son los dilemas que enfrenta. Bien, déjame decirte cuáles creo que son las 4 zonas del mundo que realmente le importan a Estados Unidos y cómo pensar sobre ellas. Y luego podríamos hablar un poco sobre las amenazas a esas zonas. Creo que no hay duda de que la zona más importante del mundo para cualquier gran potencia es su patio trasero, su vecindario o la región circundante. Y todo esto viene a decir que, en el caso de Estados Unidos, el hemisferio occidental es la región más importante del mundo. No hay duda alguna, es nuestro patio trasero. Sin embargo, como Estados Unidos es la potencia hegemónica de la región en el hemisferio occidental, se da por sentado que considera esta región como la más importante, su interés más vital. Así que, en otras palabras, la gente no habla mucho de eso. Lo que sí se discute son las zonas fuera del hemisferio occidental sobre las que Estados Unidos debería preocuparse, porque ahí se encuentran sus intereses vitales. Y en este caso, históricamente, las dos regiones más importantes han sido Europa y Asia Oriental. La razón es que ahí están las otras grandes potencias, y Estados Unidos siempre se ha preocupado por las regiones donde hay otras grandes potencias, porque las potencias más pequeñas no pueden desafiar a Estados Unidos de manera significativa. Son solo las otras grandes potencias. Y si miras a Europa, claro, allí surgieron países como la Francia napoleónica, la Alemania imperial, la Alemania nazi. Allí se encontraba el núcleo de la amenaza soviética. Estaba en Europa del Este. Y luego, por supuesto, Asia Oriental fue muy importante principalmente por Japón y hoy lo es por China. Y es muy importante entender, Glenn, que para Estados Unidos, a lo largo de su historia, desde su independencia en 1783, y diría hasta aproximadamente 2017, básicamente, durante casi toda la historia de Estados Unidos, Europa fue la región número 1, fuera del hemisferio occidental, y Asia Oriental siempre fue la número 2. La razón es que las grandes potencias europeas eran más poderosas que la gran potencia en Asia Oriental, que era Japón. Y recuerdas que, aunque los japoneses nos atacaron en Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, teníamos una política de priorizar Europa. Y la razón por la que priorizamos Europa era porque la Alemania nazi representaba una amenaza mayor para Estados Unidos que el Japón imperial, porque la Alemania nazi era mucho más poderosa. Después de 2017, por primera vez en nuestra historia, la región más importante para Estados Unidos, fuera del hemisferio occidental, es Asia Oriental, porque China es con mucho el país más poderoso, la gran potencia en el planeta aparte de Estados Unidos. Los rusos, como sabes, son la otra gran potencia. Los rusos, los chinos y los estadounidenses. Esas son las 3 grandes potencias, pero los rusos son los más débiles de las 3 grandes potencias. China es realmente un competidor a la par de Estados Unidos en casi todos los sentidos. La Xion Cormentasens e Isel Lesi Así que por primera vez en la historia estadounidense, Asia Oriental se ha convertido en la región más importante, y Europa queda en segundo plano. Ahora, la tercera región de la que no he hablado es el Golfo Pérsico. No es todo Oriente Medio, solo el Golfo Pérsico.
Y el Golfo Pérsico ha sido una región muy importante para Estados Unidos durante gran parte del siglo XX y hasta hoy, porque allí está el petróleo. Y el petróleo es un recurso tan importante para que funcione la economía internacional. Por eso, Estados Unidos siempre se ha preocupado mucho por quién controla el petróleo en Oriente Medio o, dicho de otro modo, quién controla el petróleo en el Golfo Pérsico. Por eso, cuando hablamos de gran estrategia, y mis colegas y yo hemos tratado el tema en el pasado, hemos dicho que hay 4 regiones del mundo que importan. Primero, el hemisferio occidental. Segundo, Europa. Tercero, Asia Oriental. Y luego, el Golfo Pérsico. Ahora, el gran debate que siempre ha existido en el ámbito de la gran estrategia fue cómo considerar al mundo en desarrollo o al resto del mundo. Es decir, ¿compites en regiones donde no hay grandes potencias o no hay petróleo? Por ejemplo, África, ¿importa a Estados Unidos en términos de sus intereses vitales básicos? Y la respuesta que daría alguien como yo es no. ¿Y qué pasa con una región como el suroeste de Asia, India, Pakistán? Esa zona durante la Guerra Fría, ¿era una región por la que valía la pena luchar? ¿Era estratégicamente importante? Y la respuesta fue no. Yo diría que la respuesta sigue siendo no. Me cuesta imaginar que Estados Unidos derrame sangre y recurra a la fuerza bruta en el suroeste de Asia. El mejor ejemplo para ilustrarlo, Glenn, es la Guerra de Vietnam. Y comparar cómo pensaban los estadounidenses durante la Guerra de Vietnam desde un punto de vista de gran estrategia, con cómo piensan hoy sobre el sudeste asiático. El sudeste asiático era, o es, donde se ubica Vietnam. Y durante la Guerra de Vietnam, básicamente, todos los realistas argumentaron que era extraordinariamente necio que Estados Unidos luchara en el sudeste asiático que luchara en Vietnam. No tenía ningún sentido estratégico. Y como sabes, prácticamente todos los realistas de la época, incluyendo a gente como Ken Waltz, Hans Morgenthau, George Kennan, por nombrar algunos, estaban firmemente opuestos a la Guerra de Vietnam, porque era en el sudeste asiático y la Unión Soviética no estaba físicamente ubicada en el sudeste asiático. De hecho, la Unión Soviética estaba ubicada en el noreste de Asia. Así que cuando Estados Unidos libró la Guerra de Corea en el noreste de Asia, que está justo al lado de la Unión Soviética, todo el mundo entendía que Corea era una zona estratégicamente importante para el mundo y tenía sentido estratégico que Estados Unidos contuviera a la Unión Soviética en el noreste de Asia. Pero esa lógica no se aplicaba en el sudeste asiático, porque para la mayoría de los realistas o estudiosos de la gran estrategia, el sudeste asiático no era un interés vital. Esta historia asiático no era un interés vital. Sin embargo, si miras el sudeste asiático hoy, por el ascenso de China, y porque China es el estado que más le importa a Estados Unidos en Asia Oriental, y no la Unión Soviética como en la Guerra Fría, ahora tienes una situación en la que Estados Unidos considera a toda Asia Oriental una amenaza vital, un interés vital, y considera a China y a la hegemonía china en Asia Oriental como una amenaza al interés nacional de Estados Unidos. Así que puedes ver que hay que pensar detenidamente qué zonas del mundo consideras intereses vitales. Luego tienes que pensar cuáles son las amenazas a esos intereses. Y después tienes que decidir qué tipo de fuerzas militares construir para enfrentar esas amenazas. Bueno, parece que históricamente, si quieres una gran estrategia exitosa, necesitas, supongo, un fuerte consenso político interno, porque todos tienen que estar más o menos de acuerdo. Así es coherente. Sin embargo, a menudo esto requiere cambios lentos en el mundo para que los políticos puedan ajustarse y, claro, mantener la cohesión política. Pero ahora vemos más bien lo contrario. El mundo gira muy rápido y la cohesión política interna se está fragmentando, bueno, no solo en Estados Unidos, también en Europa,
Pero como resultado, ¿cómo puede Estados Unidos forjar una gran estrategia clara y que además tenga éxito? Porque uno pensaría, todo esto está un poco en el aire, entonces ¿debería Estados Unidos priorizar Europa? Algunos dirían, bueno, eso es lo que tradicionalmente hemos hecho. Aún pueden ser un multiplicador de fuerza. Otros dicen que no, que nos están frenando, nos cuestan muchos recursos y además tienen el costo adicional de empujar a los rusos hacia los chinos. O sea, nos están molestando allá cuando deberíamos reorientarnos hacia Asia. Así que todas estas opciones, como sabes, no se han resuelto realmente, parece, porque otra vez el mundo cambia rápido. Y, de nuevo, la polarización política tampoco ayuda. O sea, la gran estrategia de Estados Unidos podría cambiar en una elección, si Trump, por ejemplo, entregara el poder a los demócratas. Entonces, ¿cómo, hasta qué punto es esto un desafío? ¿O crees que eventualmente la distribución del poder impondrá una gran estrategia a los políticos? Bueno, un par de puntos. Una es que hay una variedad de grandes estrategias entre las que puedes elegir, de las que no hemos hablado, y no existe un acuerdo definitivo sobre cuál debería ser la gran estrategia de Estados Unidos. Y para ilustrarlo, una de las 4 grandes estrategias entre las que Estados Unidos puede elegir es el aislacionismo, y el aislacionismo dice que no hay ninguna zona fuera de Estados Unidos por la que valga la pena luchar y morir. Es muy importante entender eso. Y en los días previos a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era un país totalmente aislacionista. Franklin D. Roosevelt no pudo alejar a Estados Unidos del aislacionismo de forma significativa hasta que ocurrió Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, y fue porque todo tipo de estadounidenses pensaban que lo que sucedía en Europa no tenía importancia estratégica para Estados Unidos. Quiero contrastar esto con la política exterior. Eso no quiere decir que los aislacionistas pensaran que Estados Unidos no tenía intereses en Europa ni que no los tuviera en Asia Oriental, donde el Japón imperial estaba desatado. Sí tenía intereses, pero no eran intereses vitales, por eso la mayoría de los estadounidenses creía que no valía la pena gastar sangre y hierro para luchar contra la Alemania nazi o el Japón imperial. Piénsenlo. Recuerden que Estados Unidos está separado del resto del mundo por 2 fosos gigantes, y es muy difícil para cualquier país de Europa o de Asia Oriental llegar a Estados Unidos. Lanzar una operación anfibia a través del Océano Pacífico o del Océano Atlántico no está en los planes. Y si a eso le sumas que hoy Estados Unidos tiene armas nucleares, puedes armar un argumento muy potente a favor del aislacionismo. Esto tiene gran relevancia para el ascenso de China, porque la pregunta, desde un punto de vista de gran estrategia, es ¿cómo consideras la posibilidad de que China domine Asia Oriental como Estados Unidos domina el hemisferio occidental? Como sabes, Glenn, hay muchos de nuestros amigos que creen que Estados Unidos no debería desafiar a China en Asia Oriental. No debería intentar contener a China. Si China se convierte en una potencia hegemónica regional, no sería gran cosa. La forma en que consideres la amenaza china tiene que ver por completo con la gran estrategia. Se trata de si crees que China, dominando Asia Oriental, sería una amenaza para los intereses vitales de Estados Unidos. Y quienes sostienen que no lo es, en el fondo reflejan la visión aislacionista de la gran estrategia. Ahora hay otro grupo entero de gente, del que yo formo parte, que cree que es importante que Estados Unidos no permita que China domine Asia Oriental como Estados Unidos domina el hemisferio occidental. Estados Unidos, según mi planteamiento, no quiere una potencia hegemónica rival. Pero eso no es una cuestión zanjada. Simplemente es muy importante entenderlo. Y todo esto quiere decir que cuál es la gran estrategia correcta
nunca queda resuelto de una vez por todas. Y déjenme darles un ejemplo más para ilustrar este punto, que será de especial interés para ustedes como europeos. Cuando terminó la Guerra Fría, la Unión Soviética se retiró de Europa del Este. El Pacto de Varsovia se disolvió y luego la propia Unión Soviética se desintegró. La pregunta que surgió de inmediato fue: ¿qué debería hacer Estados Unidos con la organización del Tratado del Atlántico Norte? ¿Qué debe pasar con la presencia militar estadounidense en Europa? Ahora bien, en realidad hubo dos corrientes de pensamiento sobre esto. Dejemos a un lado el aislacionismo. Eso no era un tema en ese momento. Había dos corrientes de pensamiento. Una corriente se llama comúnmente equilibrio en la periferia, y es una postura que yo comparto. ¿De acuerdo? La gran estrategia del equilibrio en la periferia dice que Estados Unidos solo debería mantener tropas en Europa si existe un país que amenace con dominar toda Europa, convertirse en una potencia hegemónica regional y que las grandes potencias locales no puedan contener. En otras palabras, Estados Unidos tuvo que quedarse en Europa después de la Segunda Guerra Mundial porque la Unión Soviética amenazaba con dominar toda Europa, y no había países de Europa Occidental a fines de los 40 y principios de los 50 que pudieran unirse para contener a la Unión Soviética. Así que Estados Unidos tuvo que desembarcar y equilibrar o contener a la Unión Soviética. Pero luego la Unión Soviética desapareció. Así que mi visión era que Estados Unidos debía retirarse de Europa. No había una amenaza a nuestros intereses vitales, según mi planteamiento. Ahora bien, la mayoría de mis colegas en el estudio de la gran estrategia argumentaron de forma distinta. Su estrategia se llamaba compromiso selectivo. Creían que Europa es importante, al igual que yo, pero creían que Estados Unidos debía permanecer en Europa para actuar como pacificador. El argumento de los defensores del compromiso selectivo es que está en el interés vital de Estados Unidos mantener la paz en Europa. Y por supuesto, este argumento resonó entre las élites europeas, y por cierto, también resonó en la Unión Soviética y más tarde entre los líderes rusos, porque entendían que los estadounidenses ejercían de pacificador. Así que esto es el compromiso selectivo, gran estrategia. No apoyaba la gran estrategia del compromiso selectivo. Yo quería sacar a los estadounidenses de Europa, traerlos de vuelta a casa, gastar menos en defensa y destinar esos recursos a la población estadounidense. Así que pueden ver lo distintas que son el compromiso selectivo y el equilibrio exterior a la hora de tratar con Europa. Y todo esto vuelve a la cuestión de qué creen que son los intereses vitales de Estados Unidos y cuáles son las amenazas a esos intereses. Los partidarios del compromiso selectivo creen que la paz en Europa es un interés vital. Los partidarios del equilibrio exterior, como yo no digo que quiera ver estallar una guerra en Europa, pero, en mi opinión, la paz en Europa no es un interés vital para Estados Unidos. Mo paretivo de las decisiones es se la indivo de los Estados Unidos y cuáles son las amenazas a esos intereses. Los partidarios del compromiso selectivo creen que la paz en Europa es un interés vital. Los partidarios del equilibrio exterior, como yo no digo que quiera ver estallar una guerra en Europa, pero en mi opinión, lo que sí es un interés vital para Estados Unidos, en mi opinión, es asegurarse de que ningún país, ya sea la Unión Soviética, la Alemania nazi, la Alemania imperial o la Francia napoleónica, domine toda Europa como nosotros dominamos el hemisferio occidental. Así se hacen una idea de las distintas formas en que la gente piensa la gran estrategia. Y mi punto final, disculpen que me extienda, es que hemos hablado del aislacionismo, del equilibrio exterior y del compromiso selectivo. La cuarta gran estrategia es la hegemonía global. Y eso es una gran estrategia que dice que todas las regiones del mundo importan para Estados Unidos. Quiero decir, piensen en el término hegemonía global. Todas las regiones del mundo importan para Estados Unidos. No priorizamos. Vemos amenazas por todas partes y construimos fuerzas militares para afrontar cada amenaza, cualquier amenaza potencial que pudiera existir.
Y por supuesto, eso es el polo opuesto del aislacionismo. Y es una estrategia que desde hace tiempo sostengo que está profundamente equivocada. Y por eso yo prefiero el equilibrio exterior. Pero, como dije antes, creo que desde el fin de la Guerra Fría, los partidarios del compromiso selectivo han sido, en líneas generales, quienes han propuesto la gran estrategia más popular entre la gente de mi círculo. Bueno, entiendo su punto. Como dijo, con la gran estrategia hay que priorizar y reconocer los dilemas. Por supuesto, está muy bien ser un pacificador en Europa, pero si uno decide hacerlo, se hace a costa de otras cosas. Es decir, hay menos recursos en casa para reconstruir o fortalecer a Estados Unidos. Además, el giro hacia Asia será, bueno, menos factible. Así que, sí, depende de cómo veas las amenazas y las prioridades para afrontarlas. Pero déjeme preguntar, usted dijo que, en realidad, sí, cree que Estados Unidos debería oponerse al intento de China de convertirse en una hegemonía regional, en Asia Oriental. Y, de hecho, esto también, como dijo, está integrado en su teoría del realismo ofensivo, que sostiene que los estados son, bueno, maximizadores de poder. Así que si pueden alcanzar la hegemonía por seguridad, lo intentarán. Perdón por simplificar demasiado la teoría. No, creo que es correcto. Sí. Pero me preguntaba si podría beneficiar a Estados Unidos que existiera una especie de hegemonía china en Asia Oriental. Algunos dirían que, tras la caída de la Unión Soviética, esa hegemonía supuso un enorme coste para Estados Unidos. Por ejemplo, su colega y amigo Stephen Walt decía, no recuerdo en qué libro, pero escribió que el principal problema para Estados Unidos fue que, después de la Guerra Fría, era esencialmente, creo, como un gorila de 500 libras sin restricciones. Y el problema sería que actuaría en todas direcciones, agotaría sus recursos y se haría muchos enemigos. Y pienso, hay algo de verdad en esto, sin embargo, sin un contrapeso. Es decir, al ser un hegemón, también puede ser una maldición. Es decir, si Estados Unidos puede hacerlo todo, significa que puede estar en todas partes, no tiene que priorizar. No necesita tanto pensamiento estratégico. Puede cometer muchos errores y asumir los costos. Tiene incentivos para abrazar la ideología de ser un hegemón benigno, es decir, uno que tiene que intervenir en cualquier lugar para salvar a otros pueblos. Es fácil abrazar ideologías de misiones civilizadoras o de intervencionismo humanitario. La opción militar siempre estará disponible para transformar el mundo, lo que daría lugar a una casta de halcones que defenderían la guerra como solución a todo. Puedes aceptar, ya sabes, si hay que gestionar toda la periferia, verías que el núcleo se desgasta, la diplomacia flaquearía, habría falta de disciplina fiscal y se perdería la brújula moral. Estoy pensando, en conjunto, eso agotaría los recursos e incentivaría el equilibrio colectivo por parte de otras potencias, aunque no necesariamente por grandes potencias en un sistema unipolar. Pero no sería un argumento que la propia condición de hegemonía no ha sido buena para los Estados Unidos. De nuevo, como sugieren los realistas, si los estados no se autocontrolan, y eso es un problema, ¿no estaría en el interés de los Estados Unidos estar sujetos a límites? Si todo el mundo está a los pies de los Estados Unidos, es la única gran superpotencia del planeta. Verías muchos problemas para los Estados Unidos, podría provocar. Sé exactamente lo que dices, pero aclaremos esto. La Unión Soviética no fue un hegemón. Los Estados Unidos permanecieron en Europa tras la Segunda Guerra Mundial con el fin de contener a la Unión Soviética. Y, por supuesto, la Unión Soviética fue contenida. Nunca dominó toda Europa. No era un hegemón regional. Y mi argumento es que no quieres que China sea un hegemón regional. Mi argumento es que lo mejor para los Estados Unidos es ser el único hegemón regional del planeta. Ahora creo que el problema que planteó Steve Wall y el que tú estás planteando, con lo que no discrepo, es algo distinto. Y es que los Estados Unidos necesitaban algunas potencias rivales, no un hegemón regional rival, sino potencias rivales como la Unión Soviética o como hoy China y Rusia, para evitar que se desbocaran. Y creo que el punto clave aquí es que, una vez que la Unión Soviética se desintegra, la Guerra Fría termina,
la Unión Soviética se desintegra y surge un Estado ruso muy debilitado que reemplaza a la Unión Soviética, y ese Estado ruso no puede considerarse una gran potencia. Estamos en el momento unipolar, y no hay nadie o casi nadie que pueda frenar a los Estados Unidos. Y los Estados Unidos no tienen que establecer prioridades. Y por eso se puede argumentar muy bien que la gran estrategia que los Estados Unidos adopta una vez que alcanza el unipolo es la hegemonía global, o lo que algunos, como nosotros, llamamos hegemonía liberal. Y sentíamos que apenas había contrapesos que nos limitasen. Y hay que recordar que a principios de la década de 1990 China estaba lejos de ser tan poderosa como hoy. Nadie consideraba a China una gran potencia en 1992, y la Unión Soviética había desaparecido en diciembre de 1991. Así que los Estados Unidos eran como Godzilla, y a menudo pienso en la frase tan famosa de Lord Acton. ¿Cómo era eso sobre el poder absoluto? ¿Te acuerdas de esa frase, Glenn? Sí. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Creo que venía a decir algo así, pero teníamos poder absoluto y no estábamos, ya sabes, en una posición de pensar que teníamos que priorizar. Creíamos que podíamos gobernar el planeta y nos metimos en todo tipo de problemas. Así que no difiero del punto básico que plantearon Steve y tú. Bueno, si nos quitáramos, supongo, los zapatos estadounidenses y nos pusiéramos los rusos, ¿cómo evaluarías sus opciones estratégicas? Porque yo siempre pensé que, ya sabes, después de la Guerra Fría lo mejor para ellos habría sido integrarse con los países occidentales, es decir, por seguridad económica Pero, claro, esto no ocurrió. Se debilitaron y luego vieron cómo todas esas estrategias, planes y acuerdos para una arquitectura de seguridad paneuropea se fueron por la ventana. Y Occidente dijo, bueno, vamos a apostar por una hegemonía colectiva en su lugar, es decir, para afianzar el momento unipolar. Eso se manifestó luego en la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Empezaron a ver, ya sabes, que básicamente se reactivaba la lógica de la Guerra Fría. Todo se volvió una política de bloques de suma cero. Y por supuesto, como escribió el director de la Agencia Central de Inteligencia, William Burns, Ucrania era la más roja de las líneas rojas, y en 2014 ocurrió un cambio enorme. Decidieron, vale, este es el momento para plantar cara, tendremos que recuperar Crimea. Y además empezaron a decir que no podíamos vincular nuestra economía ni otras cosas con Occidente, reorientémoslo todo hacia Oriente, con China y otros países, y este es el único camino hacia un mundo multipolar. Pero ahora, claro, durante la guerra, ¿cuáles son las opciones estratégicas de Rusia? ¿Qué pueden hacer? No tanto qué deberían hacer, sino qué pueden hacer, o cómo interpretaría su gran estrategia en conjunto, no solo sus políticas. Creo que cuando terminó la Guerra Fría, lo que los rusos querían era crear una especie de arquitectura de seguridad en Europa en la que estuvieran firmemente integrados y que generara un orden estable en el continente. No creo, como intenté dejar claro antes, que los rusos vieran a los Estados Unidos como un adversario. A los rusos y a los soviéticos, antes que ellos les interesaba que los Estados Unidos siguieran presentes en Europa y que la organización del Tratado del Atlántico Norte se mantuviera intacta. Los rusos entendían que los estadounidenses actuaban como un amortiguador en Europa. Y eso era especialmente importante respecto al problema alemán, porque cuando terminó la Guerra Fría, claro, Alemania se reunificó, y a los rusos les importa eso, pero es mucho menos problemático si los estadounidenses están presentes. Y los estadounidenses en los años 90, cuesta creerlo hoy, no veían a Rusia como una amenaza significativa. No era una amenaza relevante. Y como digo a menudo, la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en los años 90 no tenía como objetivo contener a Rusia. Esta fue la era de la hegemonía global, o mejor dicho, de la hegemonía liberal.
y los Estados Unidos estaban interesados en expandir la Organización del Tratado del Atlántico Norte y la Unión Europea y otras instituciones hacia el este. Nos interesaba promover la democracia mediante las revoluciones de colores en Europa del Este. Y no creo que eso fuera dirigido contra Rusia. Creo que se trataba principalmente de intentar extender el orden que existía en Europa Occidental durante la Guerra Fría hacia Europa del Este. Por ingenuidad, no quisimos incluir a los rusos en ese orden. Y creo que la razón por la que no quisimos incluir a los rusos es que entendíamos que Rusia, aunque ya no era una gran potencia, seguía siendo un país bastante poderoso y se nos plantaría si intentáramos someterlo dentro de esas instituciones que dominábamos. Por ejemplo, no había manera de que los Estados Unidos dejaran entrar a Rusia en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, no porque temieran la amenaza rusa, sino porque Rusia era un país relativamente poderoso que no se dejaría manipular fácilmente por los Estados Unidos. Y a los Estados Unidos les gusta dirigir instituciones en las que puedan presionar a otros países. Eso es lo que siempre nos gustó de los europeos, los alemanes, los noruegos, no tanto los franceses, pero sí los británicos. Por lo general hacían lo que les decíamos. Eso no habría pasado con los rusos. Así que no quisimos a los rusos en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Pero en fin, todo nos salió el tiro por la culata, como bien sabes. Ahora estamos en una situación en la que Estados Unidos y Rusia son básicamente enemigos mortales, y los rusos y los europeos también son básicamente enemigos mortales. Entonces la pregunta es, ¿qué hacen los rusos en este momento? Es bastante simple. Se esfuerzan mucho por mantener buenas relaciones con China, Corea del Norte e Irán. Esos son los 4 países que están en la cima de la lista negra de Estados Unidos: China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Y, nos sorprende, los rusos están colaborando con los otros 3. Vemos todo tipo de indicios de que sus tropas norcoreanas están hoy en Rusia y podrían estar implicadas en una ofensiva en la parte norte de Ucrania. Quién sabe a ciencia cierta, pero han combatido antes en Ucrania del lado ruso. Así que esto no es en absoluto sorprendente. Es off. Y hay todo tipo de pruebas de que los rusos y los chinos están ayudando a los iraníes. Así que creo que, en este momento, desde el punto de vista ruso, contrarrestar a los Estados Unidos es de enorme importancia. Y además, lo que tienen que hacer y están intentando hacer es sembrar problemas dentro de Europa misma. Los rusos ven a los europeos como enemigos y quieren hacer todo lo posible para sembrar la discordia en Europa y crear problemas de cara al futuro, de modo que Europa no pueda causarles problemas. Y por último, creo que harán todo lo posible por convertir a Ucrania en un estado marginal y disfuncional que no pueda amenazarles. Pero creo que, por ahora, esos son los objetivos principales. No los únicos, pero sí los principales de Rusia. Sí, sobre el consenso. En los años 90, cuando hubo discusiones sobre la organización del Tratado del Atlántico Norte que quizá Rusia se uniera, recuerdo que el embajador estadounidense ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte dijo que esa organización se basaba en una cultura del consenso. Eso es, se hablaba de los europeos alineándose, era una cultura de consenso, y sería difícil que Rusia entrara en ella. Supongo que su tamaño y su política más independiente como un centro de poder impidieron eso. Pero, bueno, los rusos en los 90 esperaban que la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa fuera una arquitectura de seguridad inclusiva, basada en la Carta de París para una nueva Europa. Cuando eso quedó esencialmente vacío por la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, primero Yeltsin y luego Putin sugirieron que podríamos unirnos a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Eso no funcionó después del 11 de septiembre. Sabemos que Putin quería ser el primero en llamar a Bush y decir, busquemos una forma de cooperar, básicamente colocarnos en el mismo bando. Eso no evitó otra ronda de expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En 2008, bajo Medvedev, propusieron una nueva arquitectura de seguridad europea. Fue en cierto modo desestimada.
En 2010 proponían una unión entre la Unión Europea y Rusia. Los europeos también la recibieron con frialdad, y en 2014 fue, más o menos, el punto de quiebre. Fue cuando, al atraer a Ucrania, quedó muy claro para quienes en Rusia aún tenían sueños de una integración gradual con Occidente, se dieron cuenta de que era la prueba definitiva. Fue el Occidente decidiendo que Rusia debía ser un estado fronterizo, no un puente, al trazar esencialmente una nueva línea divisoria. Así que, entonces, dado que los rusos están ahora en esta posición, que quieren esto y ven que ya no es posible hacer las paces con Occidente, están en efecto combatiendo una guerra. Les interesa causar disturbios y problemas en Europa, y como él dijo, más o menos destruir a Ucrania. Bueno, ¿qué pueden hacer los europeos ante esto? Quiero decir, en Europa están observando a los estadounidenses, cómo ven el mundo y cómo tienen que adaptarse. Ven la posición de los rusos, es decir, cuáles son sus incentivos y cómo deberían fijar sus prioridades. O sea, ¿cómo ves las opciones europeas ante esto? Porque la verdad es muy difícil. Para mí esto, ya lo hablamos antes, suele ser lo más confuso. No entiendo bien lo que están haciendo, porque si no hay una vía de salida para los rusos salvo ganar la guerra, ¿por qué escalar? No entiendo qué. Bueno, creo que en este punto están atrapados y están dando palos de ciego. Es difícil ver qué alternativa, les cuesta ver qué estrategia alternativa tienen. Los costes irrecuperables aquí son enormes. Mira, si volvemos a principios de los años 90, Glenn, cuando la administración de Clinton inició la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en ese momento la administración de Clinton y los europeos tenían un interés profundo en mantener buenas relaciones con los rusos. Es importante entender que, a medida que la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte avanzó durante los años 90, recuerda, la primera tanda fue en 1999. Mientras la administración de Clinton impulsaba la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, se esforzaba mucho en asegurar a Yeltsin que no era una amenaza para Rusia y que quería mantener relaciones amistosas con Rusia en el futuro previsible. Es muy importante entender eso, pero lo que la gente de la administración de Clinton no entendió, lo que mucha gente entendió entonces, es que una vez que pones en marcha la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y abres la puerta a una expansión sin fin hasta la frontera de Rusia, creas una situación que en algún momento te estallará en la cara. Gente como Kennan lo dijo alto y claro, pero la administración de Clinton y las administraciones posteriores, así como los europeos, no creyeron en esa lógica. Pensaban que podían tenerlo todo. Pensaban que podían seguir expandiendo la Organización del Tratado del Atlántico Norte una y otra vez, y aún así, mantener buenas relaciones con los rusos. Por supuesto, como señalas, les estalló en la cara en 2014. Pero estaban tan comprometidos con la creencia de que la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte era algo maravilloso y de que países como Ucrania tenían derecho a integrarse en la alianza y de que nada podría impedirlo, por lo que tuvieron que seguir adelante. Así que, cuando ocurrió lo de 2014, no hubo marcha atrás. Los europeos y los estadounidenses continuaron avanzando. Entonces, llega finales de 2021. Esto es, un par de meses antes de que estalle la guerra, el 24 de febrero de 2022. Exacto. Los rusos intentan desesperadamente negociar algún tipo de solución diplomática para que Ucrania no se integre a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y no tengamos una guerra. Pero los europeos y los estadounidenses simplemente no escuchan, no intentan acomodar a los rusos. Es realmente asombroso.
Vuelvan a ver las imágenes de la Conferencia de Seguridad de Múnich de febrero de 2022, el año en que estalló la guerra. Queda muy claro al ver a los líderes estadounidenses y europeos no estaban preocupados de que estallara una guerra. Entonces, lo que se ve aquí es que los europeos están tan comprometidos con la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y tan opuestos a aceptar que Rusia pueda impedir, que han llegado a un punto en el que casi no pueden dar marcha atrás. Simplemente tienen que seguir avanzando. Los costes irrecuperables son enormes. Y por eso hoy prácticamente no se ve ninguna señal, pese a que la guerra va mal para Ucrania y que los estadounidenses reducen su compromiso con Europa y con la guerra, los europeos parecen incapaces de sentarse y decir: las cosas no han ido bien, estamos en graves problemas, es hora de reflexionar y elaborar una nueva política. No se ve nada de eso. Es más de lo mismo. Y el punto que te estoy haciendo, Glenn, es que si volvemos a cuando se tomó la decisión de expandir la Organización del Tratado del Atlántico Norte a principios o mediados de los años 90, fue entonces cuando la decisión quedó firmemente tomada. Ha sido una marcha inexorable hacia más expansión, un compromiso profundo con el precepto de puertas abiertas y de que Ucrania debe ser miembro. Punto. Fin de la historia. Sí, lo de quedar atrapados parece acertado, porque no hicieron solo un compromiso práctico, sino uno ideológico. Así que es muy difícil romper con eso. Pero creo que incluso en los 90 la gente reconocía que esto alejaría a Rusia. Si escuchas a gente como Madeleine Albright, reconocían que esto iba a causar problemas con Rusia. Pero si ese problema llega en el futuro, al menos tendremos a la Organización del Tratado del Atlántico Norte allí. Ese era el punto principal. En otras palabras, si la Organización del Tratado del Atlántico Norte se expande, los rusos se mostrarán más descontentos y más preocupados. Sin embargo, a medida que la Organización del Tratado del Atlántico Norte se expande, también cambia la distribución de poder. Y eso obligaría esencialmente a los rusos a ajustarse a nuevas realidades. Esa es, en esencia, la parte hegemónica. Si no te gusta, mala suerte. Pero así es como tiene que ser. Pero supongo que una cosa que salió mal es que sí, el continente europeo quedará aislado en el mundo, pero en la periferia surge el ascenso de otras potencias, principalmente China, diría yo, lo que de repente, recuerdo que Berezinski señalaba que incluso el peor trato que ofreciéramos a los rusos sigue siendo el mejor de los que hay sobre la mesa. Pero de repente tienen una oferta en el este que dice, ¿por qué no inclinarse hacia los chinos, los indios o cualquier país del este? Pero sí, eso me lleva a mi última pregunta. Y sé que se nos está acabando el tiempo, así que será corta, supongo. Pero dado que ahora vemos que Estados Unidos no solo desafió a China, sino que, efectivamente, ha sido derrotado en Irán, al menos eso es lo que parece hoy. ¿Qué significa esto para países como Rusia y China? Quiero decir, ¿cómo podría jugar eso a su favor? O en realidad sí les... Bueno, es una pregunta enorme. No es fácil de responder. Creo que se podría argumentar que, después de que Estados Unidos sea expulsado del Golfo Pérsico por completo, o casi por completo, lo último que querrá Estados Unidos será pensar en librar otra guerra en el Golfo Pérsico, y que nos concentraremos de manera obsesiva en Asia Oriental. Y eso podría ser una mala noticia para China. Es muy importante entender que la posición de China en Asia Oriental y la posición de Rusia en la guerra de Ucrania han mejorado debido a la guerra contra Irán. Lo que ha ocurrido es que hemos retirado todo tipo de activos militares de Asia Oriental para combatir en Oriente Medio. Y si miras nuestra marina, que en este momento, dadas las pocas naves que tenemos, solo es capaz de combatir en un teatro a la vez, y miras el desgaste que está sufriendo la Marina de Estados Unidos en esta guerra en el Golfo Pérsico, queda bastante claro que eso beneficia a beneficia a China. Las fuerzas militares de Estados Unidos en Asia Oriental se han debilitado mucho. Y por cierto, por eso Estados Unidos ahora habla de darle más importancia a las armas nucleares tácticas.
Estados Unidos está hablando de cambiar su doctrina. Creo que la última vez que enfatizamos las armas nucleares tácticas fue en los años 50, cuando gobernaba la administración de Eisenhower. Pero ahora hablamos de enfatizar las armas nucleares tácticas porque hemos dañado tan gravemente nuestra disuasión convencional en lugares como Asia Oriental. Así que creo que, a corto plazo, esto ha jugado a favor de China por esas razones. Pero creo que a largo plazo podría darse el caso de que Estados Unidos, tras este desastre cuando termine lo del Golfo Pérsico, acabaremos enfocándonos mucho más en Asia Oriental de lo que lo hemos hecho en los últimos meses. Pero un punto clave que debes tener en cuenta aquí, Glenn, es que Estados Unidos es un país increíblemente poderoso. Y lo que ocurre en el Golfo y en Ucrania no va a debilitar a Estados Unidos en cuanto a su poder real. Seguiremos siendo tan poderosos como siempre en términos de nuestras capacidades. Donde estamos en serios problemas es más en nuestra capacidad para usar ese poder, nuestra capacidad para proyectar poder, para ganar amigos y aliados en todo el mundo. Todo eso ha sido gravemente dañado por este fiasco en Irán y también por el fiasco en Ucrania. No hay duda de eso. Pero no hay que subestimar que Estados Unidos sigue siendo un país extraordinariamente poderoso y seguirá siéndolo en el futuro. Esto es análogo a lo que pasó en Vietnam. Estados Unidos perdió en Vietnam. Fue una derrota decisiva. Pero 14 años después ganamos la Guerra Fría y surgimos como la única superpotencia. Surgimos como el estado más poderoso del planeta. Y todo esto ilustra que, aunque vamos a perder, si no lo hemos hecho ya, la guerra en Irán, y creo que los ucranianos, y por tanto los europeos y los estadounidenses, van a perder contra los rusos en Europa, este par de derrotas no reducirá el poder material de Estados Unidos. Esid grana ternedos pestes y bohau kan teyoyi, sea yoyi. Pero quedaremos debilitados en nuestra capacidad para proyectar poder y para influir diplomáticamente en otros países. Sí, supongo que ese es el problema al ver la seguridad como un juego de suma cero, centrada solo en derrotar al adversario. Porque, bueno, si Estados Unidos ahora afronta la derrota en Irán, como dijiste, entonces tendrían que recurrir más a las armas nucleares tácticas. Lo mismo se ve en Europa, cuando empezaron a aceptar que probablemente serán derrotados en Ucrania y que Estados Unidos se está retirando un poco del continente. De pronto oyes a los alemanes, a los polacos, empezar a coquetear con la idea de armas nucleares. Lo mismo en Asia. Quiero decir, si China logra que Estados Unidos se retire de Japón, por ejemplo, los japoneses podrían inclinarse por tener armas nucleares. Así que hay que tener cuidado con lo que se desea. Por supuesto, lo mismo aplica para Rusia. Creo que la idea de acorralar a Rusia, escalar y asumir que solo tiene la opción de capitular, no lo creo. Creo además que entonces solo escalarán aún más. Y sí, creo que eso es lo que vemos ahora. En fin, ¿tienes alguna reflexión final antes de que concluyamos? Solo diría que vivimos tiempos muy peligrosos, sin duda. Tu comentario sobre Japón me recuerda que Vladimir Putin visitó recientemente las Islas Kuriles del Sur, que los japoneses reclaman como suyas, y esto, por supuesto, enfureció mucho a los japoneses, y eso demuestra que las relaciones entre Japón y Rusia están horribles hoy en día. Y esto se debe en gran parte a que los japoneses se han puesto del lado de los ucranianos contra los rusos. Además, Corea del Norte lanzó recientemente un misil que cayó en aguas justo al oeste de Japón. Y además, Japón y China tienen hoy relaciones pésimas por algunos comentarios que hizo el primer ministro japonés y que enfurecieron a los chinos. Así que tenemos a Japón con problemas importantes con Rusia, Corea del Norte y China, y al mismo tiempo, Estados Unidos
que se supone debe ofrecer un paraguas de seguridad, incluido su paraguas nuclear sobre Japón, ha retirado fuerzas por todas partes. Se han retirado de Japón y de Corea del Sur, y en los últimos meses se han alejado de Asia por la guerra contra Irán. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿qué lección va a sacar Japón de eso? Y entonces esto nos lleva a la cuestión de la posible proliferación nuclear en Japón y a todo lo que eso podría acarrear. Así que hoy se pueden contar todo tipo de historias sobre cómo las cosas van empeorando en vez de mejorar, no solo en el Golfo y en Ucrania, sino ahora también en Asia Oriental. Estamos en serios problemas en muchos lugares donde el riesgo de desastre es muy grande. Entonces Putin sostiene que a partir de ahora empezarán a incautar barcos europeos, dado que los europeos han recurrido a la piratería. Como dijiste, todo se está saliendo de control. Normalmente, con cambios tan grandes en la distribución del poder, un nuevo orden solo se establece después de una gran guerra. Eso ocurre cuando todos han sido diezmados. Entonces podremos sentarnos alrededor de la mesa y aceptar, reiniciar realmente el tablero, por así decirlo, y llegar a algunos compromisos. Uno esperaría que hubiera diplomacia entre grandes potencias, que todos nuestros líderes se reunieran y trataran de acordar algo antes de, ya sabes, sacar las armas. Lamentablemente no hay mucho precedente histórico para eso. En fin, como siempre, muchas gracias. Aprecio mucho tus perspectivas y tu visión sobre la gran estrategia y especialmente sobre el realismo ofensivo. Gracias de nuevo. De nada, Glenn. Gracias por invitarme.